Hay mucho cambio, pero creo que no se puede uno relajar y estar con compañeras y ver su cine me parece maravilloso. Este año en el Festival de San Sebastián se van a derribar tabúes. Tabúes como el acoso sexual en la política, la adicción a las drogas, la muerte o el abuso sexual dentro del matrimonio. Y por eso, en Vanity Fair este año, hemos querido invitar a 4 de los cineastas que van a derribar esos tabúes. Yo soy Juan Sanguino y voy a estar conversando con Itziar Bollaín, de Soy Nevenka, Javier Giner, Yo Adicto, Pilar Palomero, que presenta Los Destellos, y a Lauda Ruiz de Azúa, que presenta la serie Querer. Bienvenidos a esta conversación, que a mí me gustaría empezar con una curiosidad que yo tengo acerca de cómo reaccionaba la gente cuando vosotros les decíais voy a contar esta historia. ¿Cuál era la actitud de la gente ante vuestro proyecto? En mi caso, la historia de Nevenka Fernández es muy conocida, está un poco en la retina de todos, a pesar de que pasó hace 20 años, luego ha habido un libro de Juan José Millás, un documental. Entonces la gente conocía la historia y la recordaba además como una gran historia, porque lo es. Y luego me he encontrado también con muchos colegas cineastas que han intentado hacerla en estos 20 años. ¿Ah, sí? Pero muchos. ¿Y qué pasó? Pues no lo consiguieron. ¿Y tú por qué sí lo conseguiste? Pues eso digo yo, pero se lo pregunté a Nevenka y me dijo, casi cada año he tenido ofertas de series, de películas, hasta que ha llegado el momento en que ha decidido que sí. Han pasado muchas cosas también desde entonces, ha habido el Me Too, ha habido muchos 8 de marzo y supongo que todo eso le habrá ayudado a decir, quiero también yo participar y contar mi historia. Ha propiciado el momento. En vuestro caso, ¿cómo reaccionaba la gente? Nosotros no teníamos una historia real concreta, ¿no? Pero teníamos una premisa, una sinopsis que era muy clara, que era una mujer que denuncia a su marido por violación reiterada en el matrimonio. Y es verdad que cuando contábamos solo eso, esas líneas, las reacciones eran muy incómodas. También se repetían determinadas preguntas, ¿no? Se repetía mucho la pregunta de ¿y por qué no lo ha denunciado antes? ¿No? Como que podías percibir que había un bache de incomprensión que tenemos hacia cómo se llega a una situación así en una pareja. Y también como mucha incomodidad en cuanto a cómo se juzga eso, ¿no? Claro, yo en el caso de Los Destellos parto es una adaptación de un relato de Eider Rodríguez. El tema de la muerte, aunque yo prefiero verlo como la vida, fue ganándole terreno en la escritura de guión. Yo creo que era algo que yo tenía muchas ganas de reflexionar, de profundizar, de transmitir. Ha sido un proceso muy poco a poco y creo que ha sido la película la que ha ido eligiendo finalmente el tema, que a veces ocurren estas cosas. Y en tu caso, Javier, está basada la serie en tu libro, Yo Adicto, un bestseller, podríamos decir. Bueno, sí, no, en mi caso yo creo que la gente flipaba un poco del hecho de que, pues eso, de que el protagonista de una serie se llame como yo, que exponga absolutamente mis heridas más profundas. O sea, a mí me gusta decir que me tumbo en la cama de operaciones para entretenimiento del mundo. Y sobre todo lo que rodea a una enfermedad como puede ser la adicción o los trastornos de salud mental, o espacios muy desconocidos para el público como una clínica de desintoxicación o un hospital psiquiátrico. Yo creo que en general, o me da la sensación que los 4 proyectos comparten una cierta manera de mirar un poco atrevida. Pero bueno, mira, aquí estamos, tenemos final feliz todos, o sea que... Final feliz que se va a celebrar en este Festival de Donosti. Al ser historias poco contadas, hay pocos referentes, pero yo me gustaría saber si hay alguna película o alguna serie, no tanto por el tema, porque no hay tantas, pero por el estilo que queríais imprimir, como por ejemplo, siempre contaba Fran Darabont que cuando rodaba Cadena Perpetua veía todas las noches Uno de los nuestros, que a priori no son películas parecidas, pero a él le interesaba mucho el uso de la voz en off. Y como Uno de los nuestros tiene mucha voz en off constante, pues yo no sé si de repente tenéis una película que teníais muy cerca cuando preparabais este proyecto. Sobre, digamos, violencia sexual en el matrimonio no había como nada así como muy claro, pero sí recuerdo que Tar, por ejemplo, fue una película que toca lo que es el abuso de poder y como las violencias más invisibles, ¿no? Como esa violencia que no es física, pero que está, ¿no? Y que se puede ver, y también por cómo reflexiona sobre las relaciones de poder entre las personas, que cuando vas a contar una historia donde se ha producido un abuso, el que sea, pues es como algo por lo que yo creo que tienes que pasar, ¿no? ¿Vosotros hacéis alguna? Claro, yo hay una que es fundamental, que es un documental titulado Los demás días, de Carlos Agulló, que trata sobre cuidados paliativos. Y es un documental que, bueno, me parece que es de una belleza increíble, aunque por supuesto obviamente es duro. Y de hecho hay
personajes de personas que aparecen en ese documental que ahora han participado en la película como actores, un relato que bueno, al final siempre me ha transmitido como pues esa urgencia por vivir. ¿Y recordáis algún buen consejo que os hayan dado, quizá en los inicios de vuestras carreras? A mí, perdóname, lo tengo que decir, uniéndolo con lo de los referentes, a mí una persona durante la preparación de la serie me dijo: tú mírate todos los referentes que tú quieras, pero llega un momento en el que apaga la televisión y haz lo que tú consideres. Porque yo veía muchas cosas como referencia, intentaba... Sí, de manera un poco compulsiva quizás. Sí, o sea, de repente pues veía igual la misma película casi, yo qué sé, cada 3 días y tal, para ver si no sé qué, y un plano y tal, no sé qué, y de repente vino una persona y me dijo: relájate. A mí lo que me ha pasado con los referentes que antes habéis dicho es que no hay mucho cine que se introduzca, como me imagino que ha hecho Lauda, que no hizo su serie, en lo que es el acoso. Y en mi caso, aunque la historia es muy conocida, yo creo que el acoso es muy desconocido. Sí. Nos cuesta mucho entender por qué no te vas, por qué vuelves a esa casa, por qué vas a esa habitación de hotel si ya sabes qué. Yo no he visto tanta película que se meta, a lo mejor se mete más en lo que es el caso, en lo que es la denuncia, en la peripecia más externa, ¿no? Yo, sin embargo, tengo la sensación de que sí las ha habido, pero han estado mal contadas. Porque al final la mirada que se ha puesto sobre el acoso, la experiencia que yo tengo como espectador de lo que puede ser una violación o de lo que puede ser una agresión sexual, siempre ha estado atravesada por la mirada masculina. Claro, a eso me refería, que, claro, no está contado, no está contado de decir cómo se siente la víctima. Es que, por ejemplo, o sea, porque a mí me pasaba exactamente igual con el tema de la enfermedad mental y de la adicción. O sea, como tema no es un tema original, pero sí es verdad que, por ejemplo, yo, como una persona que ha atravesado eso y como un toxicómano en primera persona, nunca me he sentido representado ahí. Entonces, claro, o sea, a mí, por ejemplo, mi gran interés es que yo la agresión sexual vista por hombres ya sé cuál es, y probablemente sea muchísimo más superficial y muchísimo más sensacionalista que lo que han hecho ellas. O incluso romantizada, porque hay muchas comedias románticas. Yo recuerdo una de Gwyneth Paltrow, 2 vidas en un instante, en la que él la sigue a casa para saber dónde vive y al día siguiente se presenta. Y a ella le parece lo más romántico del mundo. Y yo entiendo que esa no es una película social, pero sí que se han perpetuado ciertos comportamientos de acoso pasados por el filtro de la comedia romántica. Igual que, por ejemplo, la adicción a las drogas o tal, se cuenta de una manera o romantizada o frívola o superficial, casi te diría que aspiracional en muchos aspectos, pero nadie cuenta cómo se sale de ahí. Claro. ¿Sabes? También se buscaban como respuestas muy sencillas. Sí, y total. igual la respuesta a la pregunta es más compleja, ¿no? Es que también tiene que ver con cómo definimos la violencia y qué definimos que es violencia, porque alguien que me sigue a mi casa puede ser violencia. Y creo que como ese debate más fino sobre lo que es violencia y lo que no es, por supuesto ya en el terreno sexual, ¿no? Que también se había vendido como siempre, como, bueno, es algo que ocurre de puertas para adentro, es algo entre la intimidad de 2 personas. Ahora ya sabemos que hay muchos tipos de acoso y que el acoso adquiere muchas formas, a veces muy sutiles, hasta el punto que, como vemos en la película de Soy Nevenka, gente del pueblo de Ponferrada la acusaba a ella de haberse dejado acosar. Incluso hay un momento en el que vemos imágenes reales de aquella época, reacciones en los medios de comunicación. ¿Por qué decidiste poner esas imágenes? Bueno, porque ella hizo una denuncia pública y, al contrario de lo que yo veo, que en esto hemos cambiado mucho para bien, se quedó muy sola. O sea, el juicio social fue muy duro y había mucha incomprensión, por esto que te digo, porque yo creo que no entendíamos y todavía estamos ahí, lo que ocurre para una persona acosada y por qué no reacciona. Creo que era muy importante ponerlo porque, bueno, fue un caso muy sonado, ella se quedó muy sola, se tuvo que marchar de España, no encontró trabajo de ninguna manera, pero ni en el Zara. Era parte de la historia de Nevenka Fernández, es decir, bueno, ella dio este paso, denunció por primera vez a un político, ganó, pero esta fue la respuesta. Y también, bueno, porque es hace 20 años y me parece que vale la pena la reflexión de, ¿hemos cambiado? ¿Mucho? ¿Poco? Últimamente se habla mucho de cómo el premio a la dirección Nobel en los Goya está yendo a mujeres, hay como una buena racha de nuevas cineastas, pero yo no sé si eso es un cambio cosmético o si vosotras, en los despachos, que es donde se toman las decisiones, donde realmente importa, habéis notado ese cambio. Si sois tratadas de una manera diferente, si sois más escuchadas, Iciar Bollaín puede hablar más porque además fue una de las directoras pioneras, junto con Isabel Coixet, cuando había muy pocas mujeres dirigiendo. ¿Ha cambiado realmente la industria? Yo, de todos modos, que soy el último que debería de contestar esta pregunta, pero quiero decir que por lo menos algo ha cambiado, porque en una mesa redonda de estas características probablemente habría años solía ser la cuota, sí. La cuota y sin embargo la cuota hoy soy yo, o sea que algo ha cambiado mucho, es mucho más natural ver a mujeres
no solamente dirigiendo, sino en cámara, que ha costado, Dios y ayuda, que haya mujeres en cámara, en sonido, en montaje, en mezclas, directoras de arte. Hay mucho cambio, pero creo que no se puede uno relajar y estar con compañeras y ver su cine me parece maravilloso. Yo estudié cine durante, llevo dedicándome a la profesión muchos años, realmente hasta hacer Las niñas pues pasaron aproximadamente 15 desde que yo me empecé a formar, pero sí que tengo el recuerdo de no atreverme a decir que quería, ni a pensar que quería dirigir. Si tú no ves ahí de manera constante cada año mujeres, eso, en dirección, en jefaturas de equipo, pues es muy difícil decir yo voy a ser la primera, ¿no? De hecho, es muy habitual que cuando uno se siente en minoría, en un despacho, por ejemplo, en una reunión, tiende a opinar menos, a sugerir menos ideas o incluso casi a disculparse por intervenir, ¿no? Yo no sé si con el paso de los años y la experiencia profesional habéis aprendido a ser más asertivas a la hora de expresar y más autoritarias, incluso llegado el momento. Yo creo que lo que he intentado, esto lo hemos hablado muchas veces con compañeras directoras, es encontrar nuestra manera también, ¿no? No soy autoritaria en un rodaje porque yo no soy de esa forma. Yo sospecho que tú autoritario a lo mejor sí que has sido en algún momento. No, yo soy flamenca, que es completamente distinto. No tiene nada que ver. Claro, yo soy, quiero decir, soy exigente y soy flamenca pues porque soy muy marica. Y me gusta pasármelo bien y me gusta divertirme y tal. Yo creo que la tiranía no saca lo mejor de las personas. Y yo he oído directores decir que ellos en la tensión y en el conflicto trabajan mejor. Yo siempre he pensado que la gente trabaja muchísimo peor. Yo desde luego, la experiencia que tengo también es absolutamente la contraria. Yo, por ejemplo, en este caso en concreto, voy a hablar de la serie en concreto, yo recuerdo que a Laura Rubirola, la productora ejecutiva, lo primero que me dijo ella, ¿qué esperas de la serie que quieres? Y yo dije, necesito una familia. Y necesito una familia muy cercana porque yo no sé cómo voy a reaccionar a lo que voy a estar rodando. Yo necesitaba un espacio muy seguro con una ausencia de tensión total, porque yo ha habido momentos en rodaje que me he roto. Ese espacio seguro y familiar creo que construye mucho más que cualquier tipo de tensión o de látigo o de incluso maltrato, quiero decir. O sea, ha habido, todos hablamos con actores y actrices que lo han pasado muy mal y que te cuentan verdaderas pesadillas. Como que parece que genialidad va de la mano de determinadas actitudes, sabes, determinadas agresividades, determinadas... Y yo creo que no, o sea, que eso no va de la mano de nada. Hay gente muy tranquila que es muy creativa y se puede crear desde ahí, y otra gente que es muy mediocre y que necesita igual esa agresividad para llegar a determinados sitios. Porque yo creo que había como cierta permisividad, ¿no? Porque como se asociaba genialidad con determinadas agresividades, imposiciones, autoritarismos, pues se permitía, ¿no? Porque a veces nos vamos a perder una gran obra, y yo creo que lo que no hay que perder es la cultura, los relatos, que eso es lo que necesitamos, lo que no podemos evitar expresar, pero que siempre va a haber relatos, historias, que no tenemos que igual permitir determinadas cosas. A la hora de enfrentarme a un rodaje, yo, si algo va a hacer sufrir a una actriz, es que prefiero no tener la escena soñada. Y construyes con ellos, ¿no? Exacto, o sea, me parece como muy rara esta idea de yo te impongo cosas. Exacto. A mí me parece que el proceso es totalmente colaborativo. Si la gente se siente partícipe, te va a dar mucho más, ¿no? ¿Y qué pensáis de que el cine sea, tanto en Estados Unidos como en Europa y en España, como un referente, ¿no? Como el canario de la mina de tantos asuntos sociales? Porque se habla mucho de rodajes complicados, de directores complicados, se habla de acoso sexual, de agresiones, abusos sexuales, que estoy seguro que ocurren en los sectores de la banca o en los colegios, pero parece que el cine es un poco la piñata en el mejor y en el peor sentido. Ha salido un poquito en el deporte, ha salido un poquito en el periodismo, pero yo estoy esperando que salga en la empresa, en la banca, en la política. Tiró la piedra Nevenka, pero no hemos visto muchos más políticos. Y tiene que haberlo. El cine al final es un escaparate de todo en general, ¿no? Y al final... Porque si lo denuncia una actriz conocida, claro, es muchísimo más potente que si lo denuncia la secretaria de un banquero. Y dentro de que todos los cuatro habéis dirigido series, historias, películas complicadas, ¿cuál diríais que fue la escena más difícil de rodar? Bueno, yo en la escena de la maternal, de los testimonios de las chicas, fue difícil, pero a la vez fue muy catártico para todas, ¿no? Y para todo el equipo. Unidos de una manera que yo no había visto nunca, ¿no? O sea, todo el mundo en silencio, pero claro, también muy difícil por el material tan vulnerable con el que estábamos trabajando.
Pues yo creo que para mí en Querer lo más difícil fue rodar el episodio del juicio, un juicio como prácticamente a tiempo real y donde confluyen todos los personajes, ¿no? Y todos los conflictos, y fue el único episodio donde decidimos que no íbamos a ensayar nada. Siempre pensaba que era muy interesante que el espectador se colocara como en el sitio del juez y yo tenía que hacer todo el rato como un esfuerzo por no juzgar a esos personajes, de alguien que ha denunciado a su marido por violación y por otra serie de abusos en el matrimonio, ¿no? Entonces sí recuerdo eso como un gran desafío, ¿no? Intentar como replicar esa sensación de extrañeza del juicio real, donde está la rutina de la justicia frente a gente que está jugando su vida, y no intentar juzgar a los personajes, sino alimentarlos emocionalmente, ¿no? Que eso estuviera vivo e intentar entenderlos, ¿no? ¿Y vosotros tuvisteis una escena complicada? Hay una secuencia en la casa donde el personaje está completamente roto, pero él, de repente, haciendo un plano en concreto y viendo a Oriol atravesar ese pasillo hacia la habitación y tal, de repente me desmonté absolutamente. O sea, fue como una cascada, me eché a llorar y me tuve que encerrar en una habitación. Y estuve como 20 minutos llorando y tal. Quiero decir, todo bien, pero hay un calendario de rodaje y el nuestro era apretado. Entonces, después de esto venía la siguiente secuencia, que es cuando él pide ayuda. Probablemente uno de los momentos más emocionantes que he vivido en el trabajo en general. Nos metimos el ayudante de dirección, Oriol y yo, en el cuarto, en el dormitorio, y Oriol me cogió la mano, me miró a los ojos y me dijo: estoy aquí, confía en mí, lo vamos a sacar. Y la última secuencia de ese capítulo la dirigí llorando. Y lo más increíble de todo fue que cuando llegué a casa esa noche, o sea, sentía una ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. Quiero cambiar mi respuesta. No, pero hablando de los destellos, hay una escena que de hecho solo podía hacer una toma. O sea, no... Bueno, de hecho, el plano que te estoy diciendo, una toma. Claro. También. Yo también me pasó lo mismo. Empecé riéndome, al principio, o sea, una risa nerviosa, y rompí a llorar. También me encerré en una habitación. No pude ni volverla a ver, ni verla. O sea, la toma está montada, pero no hicimos una repetición. Cuando pones a los actores en unas escenas, o la historia coloca a los actores en unas escenas difíciles, yo me mimetizo, o sea, y estoy deseando que acabe igual que ellos. O sea, no por estar fuera lo siento menos. Y luego es curioso porque hay escenas, como las que estáis contando, hay algunas muy duras en Nevenka, pero luego hay escenas muy simples, muy ligeras, que también lo pasas mal. Porque... Sí, que te pilla por sorpresa, ¿verdad? Sí, y no tanto de emoción, sino que a mí lo que me pasa es que tienen que pasar cosas. Si no, el espectador lo nota, o desde luego yo lo noto. Entonces, o aquello está vivo, o para mí no vale. Por eso también es tan importante que el ambiente en rodaje sea muy a favor, porque todo está en contra. Se está hablando mucho estas semanas sobre lo difícil que es para ciertas clases sociales acceder a dirigir cine, a contar historias. ¿Vosotros habéis tenido esa experiencia o habéis visto cerca de vosotras esa experiencia de que no todo el mundo puede llegar a dirigir una película, que no es tan fácil llegar a ser director de cine o televisión? Yo creo que es un trabajo de freelance con muchos baches, con muchos altibajos. El arranque siempre es difícil porque al final estás haciendo cortos que no te dan económicamente nada, pones mucho esfuerzo y tal. Entonces creo que no todo el mundo se lo puede permitir. Yo ahora mismo estoy viviendo más en el Reino Unido y allí también es una conversación esta, porque al final hay una especie como de selección económica en la cual quien cuenta las historias y luego eso se refleja en las historias que vemos. Claro. Pero con todo y con eso creo que en España hay un poquito más de movilidad social. O sea, yo comparo y me parece que... Hay un sistema de becas. No lo sé, pero vamos, básicamente creo que hay un arranque en este medio, en cualquier profesión que sea como la nuestra, tan freelance, que si no tienes apoyo de algún tipo es muy difícil. Entonces, pues yo creo que ahí la gente de clase más trabajadora es que hay que ganarse las lentejas todos los días, claro, y no te van a apoyar tus padres para que a ver si consigues que un corto haga ruido o no. Yo, por ejemplo, alguna vez que me han hecho esta misma pregunta, o sea, yo Adicto a las series, mi debut como tal, antes he hecho cortos, y yo me he pasado los últimos 8 años intentando levantar 2 películas que estuvieron a punto de hacerse, pero se cayeron en el último momento y tal. Yo tenía un trabajo que me dedicaba a otra cosa mientras estaba intentando levantar las películas. Pero claro, es que 8 años es mucho tiempo. Las clases más populares, si tú estás llevando además, no sé, me imagino de repente un trabajo físico durante 10 horas al día, no sé qué, no sé cuántos, pues evidentemente que hay una selección puramente de clase. Hablábamos antes de consejos que os han dado. Yo quería preguntaros, ¿qué consejos daríais a vosotras mismas si pudierais hablar con vosotras al principio de vuestra carrera?
Contesta tú. A mí me dio un consejo Ken Loach que me troncho y además lo seguí. Rodé Tierra y Libertad como actriz y al año siguiente rodé Hola, ¿estás sola? Y le pregunté, oye, ¿qué me aconsejas? Y me dice, corta las noches. Y digo, ¿cómo? Me dice, se rueda fatal de noche. Ay, me meo vivo, en serio. Tal Pues cual, se rueda fatal de noche, todo el mundo está cansado, tienes que iluminarlo Eso todo. dice, corta las que no necesites, córtalas. Y desde entonces no hago. Eso se lo escuché a José Sacristán. Dice, yo ya he llegado un momento que yo abro el guión y como vea exterior noche, digo, esto no. Pero yo lo que me diría es, sigue tu instinto, escucha tu voz, porque hay mucho ruido. Casi siempre la gente quiere ayudarte, pero a veces también hay gente que te distrae. Escucha tu voz, porque el camino es muy largo y hay 1000 sitios donde despistarte. Porque a veces es, bueno, yo pienso esto, pero en realidad igual no. Si tú piensas eso, hazte caso. Hazte más caso y acorta las noches. Eso es. Es verdad que pides un consejo a un director con mucha experiencia y que te esperas como algo muy filosófico, ¿no? Sí, y en realidad es verdad, ¿no? Es como mucho más práctico. Ten un buen catering. Sí. O sea, yo, por ejemplo, quizás por haber trabajado durante años en otros equipos, ¿no? No como directora, sí que he sentido mucho pues, cuando durante un rodaje la gente se cansa, ¿no? Y 10 tomas, pero 10 tomas, ¿por qué? Si ya está. No tomárselo como algo personal, ¿no? Que un rodaje son muchas horas, no tomarme esas cosas de manera personal y, por supuesto, el consejo que has dicho tú, lo sigo mucho, lo de seguir mi instinto y yo sí prefiero que si me equivoco, que sea por algo que yo he decidido. No es tan fácil, no, estar conectado todo el rato, pero o sea, mi consejo, el que yo me daría o el que le daría también, yo me voy a poner un poco filosófica, pero sí que tiene que ver con confiar en tu mirada. Es verdad que hay una realidad económica y es verdad que es mucho más difícil no solo acceder a una escuela de cine, sino luego mantenerte mientras levantas un proyecto, eso es así, pero no es imposible. Y creo que es importante porque a veces, yo recuerdo cuando yo dije que quería hacer dirección de cine, mi entorno, nadie dijo, oye, qué bien que hayas encontrado una vocación, oye, va a ser complicado, ¿cómo lo vas a hacer? Pero adelante. O sea, no, la reacción fue, uf, qué difícil, te vas a ir a Madrid, ¿cómo vas a hacer esto? Los mensajes que yo recibía, bueno, me estaban colocando en un determinado sitio de que esto no es para ti, no va a pasar, ¿no? Estoy muy conectada con lo que dice Lauda, porque yo, por ejemplo, en el proceso de levantar la primera película, de hacer Las niñas, aparte de haber hecho un viaje primero de entender que quería ser directora, porque yo igual no lo tuve tan claro, lo veía como decir, quiero ser astronauta, ¿no? Y a mí hay algo que me ayudó y que para mí fue fundamental, y es que tenía muy claro que quería hacer esa película y que sentía que tenía algo que decir. Tenía la intuición de que había gente que podía conectar con la película. En cada no que llegaba había su momento de bajón, pero me crecía a la vez, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante decirlo, que la suerte está ahí y que de repente una película funcione bien depende del puro azar. Sí. Yo recuerdo que hace muchos años yo ya quería contar esta historia. Cogía cosas de mi vida, pero estaba escondido detrás de personajes. Y esa serie de televisión no salió adelante. Y de repente tuve la oportunidad de escribir un libro, la gente se volvió loca con ese libro, y yo lo último en lo que estaba pensando cuando yo estaba escribiendo el libro es que iba a estar hoy sentado aquí. ¿Ah, sí? ¿No tenías en mente...? En mi vida lo hubiese pensado. Porque pues una historia acerca de un toxicómano desintoxicándose en una clínica de desintoxicación, acompañado de todos los... tal, iba a tener el más mínimo interés. Y de repente, mientras yo estoy escribiendo el libro, pues probablemente se ha estrenado Euforia y Euforia lo ha petado y son... Y llevas en el momento. Claro, y son mogollón de cosas que escapan a tu control. Total. Y eso no tiene nada que ver con mi talento. Nada. O sea, nada. yo creo que hay que ser muy currante, mucho, y muy pesado. Yo también a la gente, a los nuevos directores y directoras les digo, ser pesadas, porque en realidad el mundo no se para porque tú no hagas tu historia, te tienes que poner muy pesado. Yo tengo un concepto también un poco, que es un poco hippie, esotérico y tal. Realmente creo que todo pasa por algo. Porque fíjate, yo, estas dos películas de las que estoy venga a hablar, en su momento pensaba que era lo que más me representaba en el mundo y tenía que debutar con esta película porque esta película habla de cómo veo yo, no estoy tal. No debuté con ninguna de ellas, como bien dices, no se paró el mundo y ninguna de vosotras las ha echado de menos, y de repente me veo como en el Festival de San Sebastián acompañado de estas señoras con posiblemente la historia que más me va a representar. Sí, pero si no hubieras hecho eso tampoco estarías aquí. Pues probablemente. A veces pasa con las relaciones sentimentales, porque mucha gente está 2 años con una pareja, rompen y es como, qué pérdida de tiempo. Es como, no es una pérdida de tiempo, una pareja no es una inversión a futuro, no es para toda la vida o si no, no vale, ¿no? O no me ha gustado nada al final de Perdidos. He perdido 6 años de mi vida. Han sido 6 años increíbles. La cosa que al final fuese como tal. Yo muchas veces escribo cosas que luego no se publican, no llegan a nada, pero ese ejercicio de escritura ya me ha dado cosas
que yo lo tenía antes de empezar a escribirlo. Claro, yo, por ejemplo, o sea, yo rodé 5 lobitos con 41, 42 años, pero todos los guiones, todos los cortos, todas las cosas que no me salieron por el camino, yo creo que hicieron que yo hiciera esa película de esa manera, y si no, no la hubiera hecho de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que es un poco filosófico, pero al final cuando eliges una vocación artística o tienes esta tendencia que te gusta lo creativo, es una manera también de estar y entender que es un proceso, o sea, que sí que hay procesos puntuales de los proyectos, pero también hay un proceso muy largo que es casi vital, ¿no? Que es una manera de entender que es quién eres tú al final, qué estás haciendo, cómo miras. He aprendido más de las pelis malas que he hecho o de las regulares que de las buenas. ¿Ah, sí? Sí. Porque tomas un montón de nota. De lo que no hacer. De lo que no hacer. Y además, como decía Carmen Maura, decía, cariño, nadie se acuerda de las malas. No pasa nada. No, pero, y he visto y he trabajado también con muchos nuevos realizadores antes de hacer mi primera película como directora, y también aprendí muchísimo a decir, ¿ves? Eso no. Estaban con películas que era muy difícil abarcar como nuevo realizador, y les he visto en rodaje sufrir muchísimo porque no hacían pie, porque estaban en una película demasiado complicada o que pedía un presupuesto que no tenían. Entonces aprendes mucho, sí. De tu primera película, Hola, ¿estás sola? ¿Cuál es vuestra peli favorita de Itziar Bollaín? Yo tengo que decir que Sola estás sola. También. O sea, a mí me flipa. Hay una frescura, captas una cosa... No se parece a nada. Yo recuerdo verla en cine y flipar mucho. Este momento como alocado, ya post-movida, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la vuestra? Bueno, para mí yo tengo dos. O sea, Hola, estás sola, porque yo recuerdo verla de estudiante en la escuela de cine y para mí fue un impacto, y como eso, ver otra mirada, ver otra manera, toda esa frescura. Pero Maysaber me parece una película impecable y muy valiente. Y muchas gracias. Sí. Y yo, a ver, Hola, estás sola, a mí me resultó súper inspiradora, ¿no? De decir, yo quiero hacer estas películas, yo quiero... también me gusta mucho también La lluvia, porque me parece que las películas que hablan sobre el cine y cómo se hacen las películas, ¿no? Siempre me gustan mucho. Pero bueno, yo tengo que decir desde aquí, como estudiantes que hemos ido, ¿no?, en la misma época y todo, que nosotras, yo creo que hablo por las dos, ¿no? O sea, que os debemos mucho a ti, a Isabel, ¿no? O sea, como que habéis sido nuestros referentes. Que realmente fuisteis una inspiración muy directa y muy real. O sea, pues qué maravilla. Qué maravilla. Sí, que lo fuiste. Sí. Qué maravilla, eso se lo diré a Isabel. ¿Cuál es tu película favorita de Itziar Bollaín? Pues son como niños, los quieres a todos. Bueno, pero ya ha crecido, puedes decirlo. Bueno, yo veo Hola, estás sola y me troncho, tengo que reconocerlo. Guay, qué bonito. Me troncho porque digo, pero esto, ¿en qué momento a mí se me ocurrió esto? Pues os tengo que confesar una cosa, yo lo escribí y me acuerdo que un par de actores de la película, no voy a decir quién, cuando lo leyeron me dijeron, ¿tú quieres hacer esto? ¿En serio? Y yo, muerta de vergüenza, dije, sí. Y rodando, a veces con los diálogos, a mí me hacían gracia, pero miraba al cámara y decía, qué vergüenza, debe pensar que esto es una imbecilidad. Y nos seleccionaron para ir a Valladolid, al Festival de Valladolid, que además nos dieron el premio del público y me dieron a mí el de nuevo realizadora. Y también personas de la distribuidora, que la distribuía, me dijo, ¿pero con esto te atreves a ir a San Sebastián? O sea, yo iba como diciendo, yo he hecho esto, que a mí me hace de reír, pero no sé si va a gustar Espero o no. que os guste también. Sí, fíjate, y hoy 3 personas completamente distintas estamos diciendo. Pero fíjate cuánta gente... 4. Pero ahí es lo que digo de escucharse a una misma, porque si hubiera escuchado esto y me hubiera quedado con eso, pues hubiera dicho, esto es una chorrada. ¿Cuánta gente en tu situación habría dicho, venga, pues no la hago? ¿No? Sí. Y me parece que Hola, estás sola tiene 2 personajes femeninos que son fascinantes. Cuando yo la vi en esa época, no era consciente de que estaba viendo unos personajes femeninos que no estaba acostumbrada. Es que yo tampoco. O sea, pero sí que te influyeron, sí que te marcaron. Claro. A mí me parece curioso que todos como lo asociamos con la palabra frescura, ¿no? Porque es eso, es como lo no visto, ¿no? Como qué curiosidad, o sea, qué bien, ¿no? Este mundo, este universo que no lo tenía, ¿no? Como tan visto, ¿no? Yo creo que sí. Yo recuerdo en Valladolid la gente me preguntaba, ¿por qué son chicas las protagonistas? En esto ha cambiado... Es fuerte, pero es fuerte. A mí me lo preguntan y yo me quedaba pensando, ¿y por qué no? Total, sí. Como lo que hablábamos antes, que decías tú, dices, no, es que los últimos Goyas los han ganado todos los de dirección Nobel, todos chicas. Y decíamos, Iciar y yo, bueno, los 25 años anteriores han sido tíos y nunca han dicho nadie que llevan 25 años ganando tíos. Bueno, porque era la norma. Es la norma, ¿no? claro. Y a mí ahora en los vestidos no me va a pasar, pero yo en los coloquios de las niñas y de la maternal, la pregunta que siempre había en cada coloquio es que por qué no había ningún personaje masculino. Y nada más que no es verdad que hay personajes masculinos en las películas, pero es curiosísimo porque no creo que en ningún coloquio de la historia... De Christopher Nolan seguro que no se lo preguntan. Bueno, ahí es donde te das cuenta que dices, vale,
No cantemos victoria, que todavía nos Si queda. te sigue llamando la atención que sea una película coral protagonizada por chicas, es porque hay que hacer más películas corales hasta que ya no te llame la atención, ¿no? Bueno, es que hay muchas veces, o yo me intento recordar que todos los derechos que se ganan de la misma manera se pierden. Sí, sí. Que avancemos y estemos mejor no quiere decir que hayamos terminado el camino, queda muchísimo camino por recorrer y sobre todo es muy fácil volver atrás. Y yo creo que con este homenaje a Itziar Bollaín, Bueno, y yo quiero homenajearles a ellas porque homenajea. estas mujeres han llegado haciendo un ruido y con unas películas y llegando a los festivales internacionales y recogiendo premios, porque hablamos de los Goya, pero es que estas mujeres es impresionante. y haciendo dinero, que también es importante, la Además, taquilla. y haciendo películas fascinantes. O sea, a mí me da una alegría de no ser la cuota y no solo no serla, sino que llegáis con un cine fabuloso y reconocido. O sea, es maravilloso. Y lo que les queda por recorrer, no se van a librar de ellas tan fácilmente. No, No, ya son no nos muchas. vamos con lo que nos ha costado. Y son muchas. Vamos a intentar quedarnos 18 un rato, años, ¿no? claro, Las dos. Claro, claro. Pues me parece un consejo precioso y un homenaje, autohomenaje precioso. La carrera de estos 4 cineastas continúa. La primera parada será el Festival de San Sebastián, donde estáis fuera de concurso, dentro de concurso, dentro de concurso. Sección oficial. Sección oficial fuera de concurso. O sea, Lauda y yo vamos relajadas y Sí, ellas no. ellas van a ganar. Ellas son competencia. Nosotros vamos a pasear. Pues si se reparte, pues eso, una actriz, un Concha de Oro, Concha de Plata y ganamos todos. Desde luego lo que gana es el cine español con vuestras voces. Delante de la cámara, detrás de la cámara, escucharos ha sido un placer. Así que os agradezco mucho en nombre de Vanity Fair que hayáis estado con nosotros para celebrar que se derriban los tabúes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.